Apreciados hermanos, el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estoy muy alegre conversar con ustedes. Me alegro mucho que ustedes aparten de su valioso tiempo para escuchar la palabra de Dios. Eso no va a ser en vano. Ustedes van a tener recompensa por invertir su tiempo escuchando la palabra de Dios. Dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y viven la palabra. Vivamos en amor y en unidad en la iglesia, en el hogar, doquiera que nos encontremos. Ha llegado el momento, apreciados hermanos, poner en práctica el amor unos con los otros en el hogar y en la iglesia. Si no tenemos amor, ¿cómo podemos decir que somos seguidores de Cristo?